Las elecciones 2019 son una fecha clave para 25 partidos políticos que si no consiguen los votos necesarios o postulan candidatos pueden desaparecer. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF Crisis Partido. Pero antes los dejo con la nota. El reloj corre para los partidos políticos. La reforma a la ley electoral del 2016 obliga a las agrupaciones a participar en las elecciones 2019. De lo contrario, desaparecerán. En el pasado queda aquella práctica en donde los partidos constituidos guardaban la llamada ficha partidaria para utilizarla más adelante o, en su defecto, venderla al mejor postor. El remate de partidos solo se podrá realizar antes de las elecciones del próximo año. La intención de la norma es institucionalizar a los partidos que participen y logren resultados a los puestos de elección popular. El Tribunal Supremo Electoral tiene en su haber 25 partidos políticos inscritos y habilitados para los comicios del 2019. No obstante, hay 4 agrupaciones que de momento se encuentran en trámite de cambio de nombre y otros 3 que enfrentan proceso de cancelación. La compra-venta de partidos políticos se realiza por el modelo de financiamiento interno, según un reporte realizado por Prensa Libre. Las ofertas para comprar la ficha de partido permiten que grupos con poder adquisitivo logren un vehículo electoral sin representación de las bases. Ahora, con la nueva norma, esto se termina y los partidos son obligados a buscar los votos necesarios y postular candidatos. De lo contrario, pasarán a ocupar un nicho más en el cementerio de partidos que han pululado en la política guatemalteca. Bienvenidos a Sin Filtro. Lunes comenzamos la semana con esta nota, la información de que 25 partidos políticos tendrán que superar una prueba en el 2019, ya sea postular candidatos u obtener una curul para sobrevivir. Ya no se puede entonces guardar la ficha. ¿Qué va a pasar con esos partidos políticos? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Crisis Partidos. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos visita José Alfredo Calderón. Muy buenas noches. Buenas noches, Benquechín. Y Raúl Bolaños. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, comencemos con este anuncio que va a producir dos cosas: o acelerar la venta y compra de fichas de partidos políticos, o los va a poner a trabajar como debería ser. ¿Qué escenarios existen para estas 25 agrupaciones que tendrán que llegar a las elecciones de 2019 en condiciones diferentes a 2015? Raúl. Yo creo que la primera pregunta que uno se hace es, ¿se puede hacer partidos políticos de otra manera? O sea, en efecto, lo que necesitamos es una reforma casi estructural de la ley electoral y de partidos políticos, y sobre todo cambiarle la actitud centrista que tienen los partidos. Es decir, la primera cosa que uno es, ningún partido tiene una vocación regional o tiene una vocación departamental, porque todos básicamente tienen una vocación centralista porque obedecen, digamos, a su centro de operaciones que tiene en la capital. Luego el tema de la representación. Lo que tú ves es una instancia que es sumamente vertical, donde el Comité Ejecutivo Nacional es quien decide absolutamente todo, y las bases o la representación no logran llegar hasta arriba porque tampoco hay procesos de democratización interna. Y luego tienes partidos que nacen, crecen, se reproducen, porque cuando mueren convierten otra tanatada de partidos. Es decir, lo que vemos es que una clase política no se renueva, sino que los vemos mutando constantemente hacia otros partidos, con lo cual no hay liderazgos nuevos. 5 partidos políticos ya están listos para participar, pero muchos de ellos en ocasiones anteriores no presentaban candidatos o guardaban la ficha. ¿Qué va a pasar en 2019? ¿Van a tener que ponerse la camisola y caminar y conseguir los votos? Bueno, yo creo que el 2019 va a ser muy diferente a las anteriores elecciones, pero debemos partir de una premisa metodológica fundamental. En Guatemala no hay un verdadero sistema de partidos políticos. Lo que nosotros llamamos partidos políticos no son más que maquinarias electoreras que están hechas precisamente para poder lucrar de la política, para poder llegar también y enriquecerse del Estado a través de la administración gubernamental. Lo que hay efectivamente no son partidos, aquellas instituciones de derecho público que sirven de intermediación entre la sociedad y el Estado.
Eso es una institución pública llamada partido político. Aquí lo que tenemos son agrupaciones carentes de programa político, carentes de ideología. Se perdió la discusión. Cuando se pierde la democracia cristiana guatemalteca, prácticamente desaparecen los partidos políticos. Y parte de lo que decías, hay como un centrismo que en política no existe, y da la apariencia de que hay colores diferentes, pero hasta ahí, ninguno tiene programa. Y si lo hacen es únicamente por requisito, lo bajan del internet. Algunos todavía tienen la curiosidad de cambiar algunas cosas, pero fundamentalmente son agrupaciones electoreras. Las reformas de 2016 son muy tímidas porque no atacan la estructura. Y aquí lo que se necesita es una reforma estructural del sistema político. Mientras tratemos de montarnos en este pseudo sistema político, lo que va a pasar siempre es lo mismo. Locura ya sabemos que es pretender cosas diferentes haciendo lo mismo. Sin embargo, las tenues reformas sí permitirán algunas diferencias. El financiamiento, mucha gente ahora no tan fácilmente va a contribuir. De hecho, el Congreso ahorita tiene la brasa de poder distinguir el delito de hacer contribuciones anónimas y el que propiamente es financiamiento ilícito. Sin embargo, ya está bajo el ojo del huracán. Muy difícilmente, como era antes, se va a dotar a una serie de partidos políticos, porque todos sabemos quiénes son los que financian los partidos políticos y que se le da a todos. Y la razón de que se le dé a todos es que ninguno afecta la estructura política y mucho menos económica del país. 25 partidos que tendrán que llegar a 2019 cumpliendo condiciones diferentes, Raúl. ¿Veremos entonces la extinción de varias de estas agrupaciones? Yo creo que el primer problema que tiene el sistema de partidos es que con las reformas se fue buscando justamente que se redujera el número de partidos y que fueran más representativos, pero a lo contrario es que no ha habido un efecto deseado en esas reformas, logrando que justamente tengan una mayor representación. El problema, y tal y como tú lo citas en la nota, lo que se señala es que hay partidos que existen pero no entran a competir. La reforma los va a obligar a que entren a competir y por lo tanto buscar el electorado y la representación, y si no van a desaparecer. El problema es que todos estos partidos, justamente lo que se vende es la ficha para que otros partidos logren competir con ellos. Pero tienes que anecdóticamente, cuando tú ves el Congreso, los partidos pequeños predominan en la agenda. Entonces, lo que vemos es que los partidos no están representando a sus electores, están representando intereses particulares, muchas veces provenientes de un financiamiento electoral que es, creo yo, la piedra angular de las elecciones. Es decir, en la medida que se evite un financiamiento electoral ilícito, en esa medida tendremos menos dueños de partidos y por lo tanto quizás partidos más competitivos. El objetivo sería reducirlos, pero yo sí creo que una de las reformas debe apuntar a bajar los requisitos con el objetivo de que puedas tener partidos quizá departamentales, quizá partidos regionales y partidos que también por tener en un solo departamento puedan competir en su distrito para diputados. Ahora, para la audiencia, alguien se preguntará, ¿para qué se crea un partido político si luego se guarda la ficha? Es como estar en la banca esperando el momento indicado. ¿Qué es lo que realmente sucede y por qué se guarda esta ficha cuando ya se tienen todos los requisitos cumplidos? Porque hay una instrumentalización. Por ejemplo, el Partido Liberal viene del partido que se llamaba Cambio, y este a su vez tiene un origen, hay un origen primigenio mayor todavía, y se convierte entonces en mercancía. En el momento que yo necesite vender el partido, tal vez ahora no me dan plata, pero en un momento coyuntural específico me van a dar más plata. Insisto en la reforma estructural, porque aunque desaparezcan, qué sé yo, 15 partidos en estas elecciones del 2019, la gente de estos partidos va a anidar en otros partidos, hablando de partidos entre comillas. Entonces, mientras no se reforme estructuralmente el sistema, vamos a seguir como la famosa depuración del Congreso. Se quita un diputado, se quitan 10 diputados y en la cola hay 100 iguales o peores. El sistema es el que está mal y el sistema es el que hay que cambiar. Vamos a tener seguramente la muerte de varios partidos políticos, pero el sistema va a subsistir. Y el sistema se basa en la carencia de programas políticos, en la carencia de la discusión. Ojalá que ahora los controles que hay sobre financiamiento ilícito
puedan incidir en que los partidos que están se vean obligados a hacer propuesta para captar el voto de la ciudadanía. Y aquí hay otro punto. ¿Cuánto de la masa que realmente vota es ciudadana? ¿Cuántos realmente entienden lo que es un proceso eleccionario, lo que es un verdadero sistema de partidos políticos? ¿Cuántos de estos, por ejemplo, leen artículos de opinión o miran programas políticos de televisión? La mayoría no. Entonces realmente tenemos una sociedad con muchos habitantes, pero muy pocos ciudadanos. Y en ese sentido la democracia funciona si hay ciudadanía. Si hay ciudadanía plena y se ejerce, vamos a tener mayor exigencia y cuestiones muy diferentes a las que ahora tenemos. No les interesa. Miren ahorita las reformas del Tribunal Supremo Electoral, simplemente las ignoraron y están ahí en el Congreso, no han pasado ni siquiera comisión y ya estamos en un ambiente preelectoral. Y es muy poco probable que se llegue a discutir eso en el Pleno. Poco probable, yo creo que el negocio está en mantener el sistema con pocos cambios para engañar a la gente, y las reformas del 2016 no atacaron la estructura. Lo que hicieron es cambiar algunas cosas, por ejemplo el voto nulo. Es ridículo que si gana el voto nulo se repitan las elecciones, pero los mismos candidatos que rechaza la población vuelvan a participar, para citar uno de tantos ejemplos. Realmente hay que ir más a fondo si realmente queremos un cambio. ¿Las reformas de 2016 no tocan realmente algún pilar de ese sistema de partidos ya muchas veces cuestionado? A mí me parece fundamentalmente que hay una reforma importante que es la participación, por ejemplo, de la Superintendencia de Bancos y luego también de la SAT, que lo que hace es verificar a requerimiento del Tribunal Supremo Electoral cualquier tipo de financiamiento. Entonces yo creo que esa parte es importante para poder detectar. Me parece también que el voto en el extranjero puede dar una posibilidad. El problema es que exista alguna estrategia de implementación. Me parece que lo vemos ahorita con la consulta popular de Belice. No hay un interés legítimo, digamos, en incentivar este tipo de participación. Entonces, cuando tú ves que un tema que quizás no genere tanto interés como puede ser el voto en el extranjero para las autoridades, no se va a empujar de la misma manera que se va a empujar otro proceso. Entonces, yo creo que dentro de las reformas quizás hay patas que quedaron cojas. Creo yo que la reforma del tema de partidos, el tema de paridad, creo que es sumamente importante, sobre todo en términos de representación dentro de los partidos. No se dio esa reforma, entonces yo creo que ahí va a haber un problema, ¿no? Creo que el tema de los medios de comunicación también es importante en términos también de reforma. Creo que el financiamiento estatal también debió de regularse de una mejor manera, es decir, cuáles son los criterios para verificar que efectivamente el partido político está destinando, digamos, la plata que tiene que ser para formación, la plata que tiene que ser para organización. Entonces, digamos, cómo estos rubros, cómo el tribunal los va a procesar para poderlos implementar. Entonces, yo creo que el tribunal tiene un reto importante en aras de construir partidos. El problema es que en este país todavía no hemos entendido que la base fundamental o la piedra angular de la democracia son los partidos políticos. Pero la gran pregunta es, ¿cuál es la labor de los partidos? Porque al final del día, cuando tú ves el Congreso de la República, lo que ves es que los partidos cierran lo formal, es decir, las comisiones de postulación no las integran los partidos políticos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Mejor vámonos a copar las facultades de Derecho, vámonos a copar el Colegio de Abogados, que tener partidos políticos sólidos que representen y que digan la última palabra. Bueno, también qué tipo de partidos políticos queremos. Vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta ASF, Crisis Partidos. Regresamos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta ASF Crisis Partidos. Estamos hablando sobre este plazo que tienen los partidos para convencer a los votantes y poder sobrevivir a las elecciones 2019. Hemos escuchado también cómo algunos sectores, algunos grupos, desde la Plaza 2015 han tenido la intención de edificar, construir organizaciones políticas y bueno, han expresado su malestar de los requisitos que esto conlleva, que a veces es muy engorroso, pero ¿se puede decir que es difícil constituir partidos políticos cuando vemos una batería completa de 25 partidos listos para 2019? ¿Por qué unos pueden y otros no? ¿O en dónde está la diferencia, José Alfredo? La diferencia está en los mecanismos que utilizan para institucionalizarse como partidos políticos de acuerdo a la ley vigente.
Están las formas lícitas, que son las más difíciles, y las formas ilícitas. Yo estuve de cerca en la formación de un partido y conocí a la persona que por 5 quetzales por voto garantiza que el Tribunal Supremo Electoral además no va a rechazar ninguna de esas firmas. Y entonces lo más fácil... Que es uno de los procesos más engorrosos al momento de constituirse. Y le ha pasado a diversos partidos que han llegado a juntar 20 y pico mil de firmas y luego resulta que casi el 90% se las depuran o simplemente se las rechazan. Pero el sistema, vuelvo al tema estructural, está hecho para utilizar los mecanismos ilícitos, comprar firmas, comprar gente, engañar gente. ¿Y en dónde queda la normativa entonces del cumplimiento de los requisitos que debe tener cada agrupación para constituirse como partidos políticos? Si vemos que hay ciertos grupos y agrupaciones que los cumplen en la forma, pero que no los están haciendo en el fondo. Pero lo que sucede es que se ha puesto mucha fe en los cambios de normativa. Desde la época colonial se acuñó aquella famosa frase: se acata pero no se cumple. Cuando la corona española establecía leyes, simplemente los españoles no las cumplían en territorio americano. Y más en épocas modernas se habla de echa la ley, echa la trampa. De hecho, la normativa no es la solución, porque hemos visto constituciones, hemos visto códigos, hemos visto una serie de reformas, pero eso no soluciona, porque sin que se cambien las bases podridas del sistema, vamos a tener más de lo mismo. Aún con las reformas hay una serie de mecanismos y, como repito, así como esta experiencia que comenté, hay otras, y hay lo que se denomina clase política. Cuando muchas veces los empresarios, por su mismo rechazo a la política antes, crearon este vicio de la clase política. Gente que se dedica 100% a hacer política y que empieza a conocer los vericuetos del sistema, las fisuras, las lagunas de las normas de la legislación, y entonces estamos con el mismo sistema, con los mismos operadores, y se quitan algunos y vuelven a surgir otros. Y si este partido fenece, pues pasan a otra agrupación, y de esa agrupación crean otra. Y podemos poner una serie de ejemplos, como Alejandro Yamatei, que lleva 5 organizaciones políticas, y porque el negocio a veces no es llegar a la presidencia, sino que el negocio, máxime ahora que hay una fiscalización de la ciudadanía más fuerte, el negocio está en la compraventa de partidos, en la construcción de los mismos. Conozco una persona que tiene toda una tasa profesional para hacer las bases de los partidos, los principios, el trámite, y se convierte en un negocio. Por eso insisto hasta la saciedad que es cambiando el sistema estructural y creando un verdadero sistema de partidos políticos, y con 3 cosas fundamentales. La ciudadanía tiene que informarse, pero para eso debe depurar la información y no guiarse de sitios espurios que ahora pululan con esto de las redes y la red global. La formación política, o por lo menos ciudadana, que es tan ausente en este país, y luego la participación ciudadana, porque muchos a través de las redes participan, pero eso no es participación. Hay que fiscalizar y hay que participar de una forma más efectiva. Un exceso de confianza en la normativa, pero insistimos siempre mucho en los cambios a las leyes para permitir sistemas más representativos, en este caso de un sistema de partidos políticos que represente a las bases y no solo a las cúpulas de estas mismas agrupaciones. ¿Estamos caminando hacia eso? ¿Seguimos tratando de cambiar las cosas con las mismas recetas, Raúl? Fíjate que el primer problema es cómo está estructurado el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, cuando tú ves el registro de ciudadanos y el Tribunal Supremo Electoral, que son parte de un mismo todo, parecieran 2 cabezas que funcionan de manera diferente. La segunda cuestión es cómo está distribuido territorialmente el Tribunal Supremo Electoral, que obviamente a nivel departamental va verificando todos estos procesos de inscripción de ciudadanos que entran a los partidos políticos. El problema es cómo el Tribunal Supremo Electoral puede garantizar que tales personas verdaderamente están inscritas en el partido, y es básicamente cuando hay compra de bases de datos y lo que hay es que se trasladan los nombres, y los nombres quizá tú ni enterado que estás en el partido político X o Y, y que solo como persona puedes ir a ver que si estás o no estás. Cuando
tú reclamas, digamos, alguna boleta para ver si tu inscripción está o no está. De lo contrario, podrías estar y no darte por enterado. Entonces, esa manera, digamos, en la cual el sistema, y por eso me refería con centralista, a decir que depende de una estructura central, es decir, el Tribunal Supremo Electoral aquí, para poder verificar lo que está sucediendo en todos lados, y entonces no hay una descentralización efectiva que permita justamente verificar que estos procesos se dan o no se dan. Entonces lo que tienes es partidos dominados por caciques que permiten comprar las fichas electorales, y lo que buscan es básicamente entrar a competir y nada más, es decir, la toma del poder, pero no la representación. Por lo tanto, lo que buscan son intereses de sectores, de corporaciones, de grupos específicos, y no necesariamente de la ciudadanía. Y la otra parte, como tú lo mencionabas, tiene que ver cuánto la ciudadanía está implicada en el proceso de selección de sus propios diputados. Conoce cuáles son los diputados de su distrito, conoce cuáles son las obligaciones del diputado, y entonces el diputado también entra a jugar un segundo rol, que es el rol de ser ejecutor, y por lo tanto empieza justamente, uno, a buscar plazas, dos, a construir infraestructura para garantizarle frente a sus electores que está cumpliendo con las demandas que les ha planteado. Yo me recuerdo que cuando se cuestiona a los diputados sobre ese tipo de actividades que ellos destinan a su distrito, le llaman intermediación, pero creo que eso va más allá, porque conseguir plazas, buscar obras de infraestructura para ganar un capital político, ¿eso es realmente la intermediación que un diputado debe hacer? Yo creo que está mal interpretada, y por eso ahí es donde debemos de definir roles, porque ese es un rol del Ejecutivo, es un rol del gobernador, digamos, a partir de los consejos de desarrollo, pero que termine ejerciendo el diputado. Entonces ves a diputados que están haciendo intermediación, incluso lo vimos en los casos que ha presentado la CICI con el tema de la SAT, por ejemplo, que no es su función es legislar, su función es fiscalizar, su función es ver que el Ejecutivo efectivamente esté cumpliendo con lo que ha supuesto en el presupuesto para realizar la obra pública. El problema es que se mete a negociar con el afán de decirle a sus electores, gracias a mí, ustedes tienen esto. Entonces mantiene su base intacta, y por lo tanto, por más de que tú construyas subdistritos, va a seguir predominando la manera clientelar a través de la cual el diputado logra conservar su curul. Ya Raúl detalla ahí una forma de hacer política tradicional, que algunos diputados lo ejercen, incluso muchos lo dicen a viva voz, y hasta resaltan eso como uno de sus principales factores para la reelección. Si vemos que esa es la forma de hacer política tradicional, la expectativa de que un nuevo grupo político pueda surgir, ya sea de izquierda, de derecha, es mínima en Guatemala si no replican los mismos modelos. Exactamente. Hay una frase de Luis Cardosa de Aragón que es tan puntual y oportuna. El largo plazo del guatemalteco es el desayuno del día siguiente. El guatemalteco necesita saber cuántas láminas le vas a dar, si va a construirse un camino vecinal porque no puede sacar sus productos, cosas tangibles. Y entonces se aprovechan llamándole intermediación política a lo que son nada más negocios, porque eso se basa en el cacicazgo. Cuando uno ve, por ejemplo, a un Aristides Crespo en Escuintla, a los hermanos Arévalo en Totonicapán, uno ve realmente, o en el Quiché, ver esa forma clientelar que se basa en el cacicazgo y funciona. Porque esa intermediación no es porque debería ser llevar la voz de las comunidades al Congreso y legislar en consecuencia a favor de sus comunidades. Pero lo que se hace a través, por ejemplo, de las ONGs, quienes no sabemos el negocio de las ONGs de los diputados. Y entonces se pelea porque se construye una carretera, pero por supuesto que esta va a ser asignada a una ONG que incluso no se dedica a construir carreteras, sino que simplemente recibe la asignación en la licitación y luego busca un intermediario que por supuesto también pertenece a la red, porque aquí hablemos de las redes, y ya lo dijo la CICIG muy claramente, el comisionado, cuando dijo que el financiamiento ilícito es el pecado original de esta democracia entre comillas que tenemos. Mientras esos vicios permanezcan, lo que decía Raúl, a mí me pasó en lo particular. Hice un ejercicio sin que supiera nada de ir a averiguar si no estaba en un partido político, y resultó que estaba en uno que tenía, por cierto, un simbolito que parecía el de una fábrica de bebidas gaseosas,
y no tengo la menor idea cómo llegué. Y cuando le pregunto a la persona del registro, no se preocupe, venga periódicamente porque esto pasa cada rato. Y hay gente que aparece en uno, en otro, y permanecen esos vicios, a pesar de la legislación, a pesar de las reformas, pero la clase política siempre encuentra la forma de poder evadir esto. Es como cuando uno quiere hacer un trámite directamente como ciudadano, pongamos en finanzas, y de ahí resulta que uno supuestamente hizo todo bien y no pasa, tiene que pagar un tramitador. Que ese conoce todas las... El tramitador se dedica a eso. Es como la clase política, solo que relativo a trámites. ¿Por qué? Porque el sistema se vicia. Y si algo se ha democratizado es la corrupción. Antes se daba a altos niveles, luego a niveles medios, pero ahora realmente la amplitud de la corrupción es terrible. Es muy aventurado decir que el enemigo del sistema político es la clase política, porque es la que está probando, viendo cómo se va a cambiar. Pero es un efecto, pienso yo, porque la clase política, ¿quién la construye? Como yo no me quiero meter en política, bueno, la votamos, en algún momento la votamos. Pago, bueno, así como pago abogados, pago contadores, pues voy también a pagar a un grupo de personas que se dediquen a la política, yo los financio. Es que aquí no hay que perderse. Todas, absolutamente todas las campañas políticas han sido financiadas por los empresarios. No hay que perderse. Ahora en el 2019, pues ya tienen el miedo, desde que se tocó a empresas que realmente estaban dentro de las élites, pues el Jesús te ampare. Pero realmente hasta el 2015, del 2015 para atrás, todas las campañas políticas fueron financiadas. Y la CICIC lo demostró en una presentación muy puntual donde se ve claramente de dónde nace esa clase política. No hubiera surgido. Y por eso vuelvo al sistema. Atacamos a la clase política porque ellos son los responsables de la debacle. Sí y no. Porque después de esa clase política que depuramos, va a venir otra, mientras no cortemos la fuente de financiamiento. Y eso es clave hasta para combatir, por ejemplo, a las maras y cualquier expresión de crimen organizado. Hay que ir a la fuente financiera. Del financiamiento. Bueno, regresamos, vamos a la pausa y regreso con Raúl. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta ASF Crisis Partidos. Antes de continuar con el análisis, es momento de ir con nuestro director Haroldo Sánchez y conocer los temas relevantes de Sin Reservas. Buenas noches a todo el equipo de Sin Filtro. Hoy tendremos un análisis sobre la importancia que Jimmy Morales elija al mejor fiscal general del Ministerio Público. También desde Los Ángeles, una guatemalteca cuenta cómo inició su propia empresa de turismo para promover las bellezas de nuestro país. Además, un joven sueña con ser presidenta, escribir un libro, ser coreógrafa y fundar una casa hogar para niños en la orfandad como ella. Y al cierre, utiliza como lienzos planchas de metal y aluminio, materiales que hacen de su talento un arte único. Estos son los avances para una noche sin reservas. Regresamos contigo al set principal, Ben Keichin. Ya sabe, los temas relevantes de Sin Reservas al terminar, Sin Filtro. Bueno, y hoy este día en el Tribunal Supremo Electoral pues se firmó un convenio para cooperar en la implementación de las reformas de 2016 y esta es la nota. Estados Unidos sigue de cerca el control que el Tribunal Supremo Electoral deberá tener sobre el financiamiento político en la campaña electoral del 2019. Esto se concretó con la firma de la Carta de Entendimiento para Asistencia Técnica. Yo creo que es importante para los guatemaltecos y creo que también para cualquier sociedad que no existan medios de financiar a partidos políticos de una forma que es ilegal. Entonces creo que este es un tema universal. Para cualquier sociedad es importante que no suceda. La cooperación será para la implementación de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos aprobadas por el Congreso de la República en el 2016. En el contexto de la lucha contra la corrupción e impunidad, es imposible ignorar el papel del Tribunal Supremo Electoral en promover una cultura de transparencia al fiscalizar el financiamiento electoral. Se debe eliminar de una vez por todas el financiamiento ilícito que tanto daño le causa a Guatemala.
El trabajo del tribunal es parte fundamental en la lucha contra la corrupción. La ayuda se ejecutará a través del proyecto de gobernabilidad y reformas electorales para el funcionamiento de las unidades de medios de comunicación y financiamiento electoral. También contempla este convenio el apoyo a la implementación de la unidad de voto en el extranjero y apoyo a procesos de formación cívica y participación ciudadana, los cuales pues naturalmente son muy necesarios para ir fortaleciendo el proceso de democratización guatemalteco. Sobre la propuesta de modificar de nuevo la ley electoral, el embajador señaló que es el Congreso y el TSE los que deben trabajar por los cambios a las reglas electorales. Bueno, seguimos con el análisis, la etiqueta SF Crisis Partidos, y me había quedado con Raúl. Raúl, ¿es la clase política la gran villana de este cuento o también hay responsabilidad de otros sectores? No, yo creo que no solo es un tema de cultura política, hay que tener claro que es el efecto de cómo funcionan los mecanismos, y el problema es que una vez se encuentran vías para burlar los mecanismos, lo que vas a tener es el resultado de una clase política que es ajena a quien representa. Yo creo que quizás el mayor problema es si los guatemaltecos estamos conscientes que la democracia también tiene un precio, como también lo podríamos preguntar en el sector justicia, es decir, estamos dispuestos a financiar partidos políticos que sean independientes de intereses espurios, es decir, un financiamiento estatal, porque una de las primeras cosas que uno cuestiona es por qué tan grande o por qué tan larga es una campaña política en un país tan pequeño. Nosotros vemos países como España que te dura un mes las elecciones, y no como te sucede en el país que son casi 3 meses y todavía con un balotaje que la puede casi abarcar a 5 o 6 meses. Entonces el problema es de dónde se consigue esa plata para hacerlo. Y la otra pregunta clave es ¿qué pasa haciendo el partido político una vez no está en elecciones? Porque durante estos 3 años, ¿qué están haciendo los partidos políticos para funcionar? Es decir, están buscando adhesiones, están formando sus cuadros, están construyendo programas de gobiernos. Es un poco insólito, por ejemplo, que en el caso de Guatemala, como partido político tú no tengas la obligación de presentar un plan de gobierno en cualquiera de sus niveles. Es decir, cualquiera puede competir, busca una canción del momento, la copla y a partir de eso se pega el rating. Entonces lo que ves casi que son partidos de mercadotecnia. El que tiene la mejor figura es el que logra hacerlo y eso los convierte en altamente personalistas, caudillistas y por lo tanto terminan encrustándose en el propio Congreso de la República. Es decir, tú ves figuras que ya tienen una cantidad de años, pero sus procesos de fiscalización son casi inexistentes. Entonces, ¿cuál es la rendición de cuentas que el propio diputado le rinde cuentas a la ciudadanía sobre sus procesos de fiscalización? Tenemos diputados faltistas, tenemos diputados que se cambian de partido, tenemos partidos que están siendo acusados propiamente y no están. Entonces, tú ves, por ejemplo, en un Congreso de la República que hayan diputados electos por líder y el Partido Patriota que ya no existen. Entonces, ¿a quién elegimos los ciudadanos? Vemos que partidos pequeños dominan la agenda, vemos partidos de tránsfugas que son los que determinan la agenda, entonces no están representando a la ciudadanía. Pero eso es un problema de estructura de partidos políticos, es decir, en la forma en que son concebidos, hacen que los partidos políticos representen a cualquiera y a nadie, porque básicamente no está claro de dónde obtienen su capital de votos. Ahora, cuando hablamos de clase política muchas veces se sataniza esta palabra, pero es bueno fomentar una clase que está dedicada a la cosa pública, al manejo de la política. Pero profesional y con formación política. Y con representación. Y con representación incluso real. Incluso de sectores que uno puede decir, bueno, tal vez un sector más empresarial o un sector más rural. Eso no se ve en la diferenciación de los partidos políticos. Que el ciudadano pueda decir, mi diputado es fulano de tal, él me representa y le voy a escribir o voy a tratar de hablar con él para hacerle llegar mis inquietudes. Pero aquí la gente simplemente ignora quién es. Por aparte, el Tribunal Supremo Electoral es muy débil. De hecho, las reformas que presentó al Congreso no se enviaron, las que se enviaron a la Corte de Constitucionalidad son las que habían hecho los diputados y ya sabemos qué podemos esperar de esta legislatura, que es la peor que ha habido en toda la historia. Por eso es tan importante la formación política, porque como se decía, ¿qué hacen los partidos políticos? Yo diría, ¿qué deberían hacer? Deberían hacer formación política.
y también formación ciudadana, que son diferentes. Deberían de crear y actualizar sus programas de gobierno si los tuvieran. Eso es lo que deberían de estar haciendo para que luego en el proceso electoral se dediquen a la campaña, pero que haya un producto real que vender. Y la clase política per se no es mala. De hecho, en todos los países existen políticos profesionales que se dedican un 100% o por lo menos la mayor parte del tiempo a hacer política. Y entonces son buenos porque se dedican a eso. No puede uno meterse a hacer 3, 4 cosas y ser bueno en nada. La clase política per se no es mala, pero necesitaríamos una clase política con formación y sobre todo con principios éticos. Y los principios éticos no se aprenden en la universidad. Esto viene desde la cuna y este es uno de los principales valladares. Aquí mencionar no solo la falta de liderazgo, sino de que dentro de la clase política alguien se atrevería a formar una lista siquiera de 5 personas en donde pueda decir esta persona es ética, porque el principio es ese. La formación se puede adquirir, lo profesional se adquiere. Los principios, si no los tienes, una mala persona no puede ser un buen político, y eso es fundamental. Hablamos acá y se dice que la democracia descansa en un sistema de partidos políticos sano, representativo, pero ¿qué sucede cuando este sistema no responde a las necesidades de la población? La misma gente, la ciudadanía comienza entonces a cuestionar el modelo democrático y a pensar que tal vez otra clase de sistemas solucionaban sus problemas. Y esto no es un problema solo que se limita a Guatemala. En muchos de los países latinoamericanos estamos viendo ese mismo cuestionamiento del sistema político y que llega incluso a cuestionarse si la democracia es buena. Raúl, ¿por qué hemos llegado a ese nivel? Fíjate que es interesante, pensemos en el caso de El Salvador, que acaba de tener elecciones, un alto porcentaje votó nulo. Es decir, se está manifestando un rechazo a la clase política que realmente no se renueva. El caso mexicano, por ejemplo, que tiene un partido como el PRI, que va a tener un candidato que es ajeno al partido político. Luego es el caso de Chile, en una elección donde surge y se rompe, digamos, la bisagra de partidos representativos e ingresa a un nuevo frente a competir. Vea el caso de Costa Rica también. Es decir, cuando ves que un sistema de partidos como el TICO se rompe de esa manera y empieza a entrar la religión adentro, tú dices, bueno, ¿y qué le puede pasar a Guatemala con una democracia que nunca ha sido consolidada y que no necesariamente es representativa? Yo creo que el problema básico es que también nos estamos acostumbrando a hacer las cosas fuera del sistema. Yo creo que es interesante el caso de Codeca. Tú ves que están conformando un partido político, pero tampoco es que estén renunciando a las prácticas a través de las cuales se movilizan. Es decir, que ellos tampoco entienden que a pesar de que están formando el partido, este partido necesariamente vaya a servir para canalizar sus demandas, sino que ven que las pueden lograr más por fuera del sistema. Entonces el problema es cómo estamos entendiendo que el sistema procesa las demandas ciudadanas, porque estas no se están traduciendo, no son vinculantes. Entonces entramos a un debate, ¿para qué queremos democracia si al final tenemos mecanismos autoritarios que resultan siendo más eficaces? Claro. Pasa con el tema de la bolsa solidaria. ¿Para qué vamos a institucionalizar la bolsa solidaria si resulta que el Ministerio de Desarrollo Social no hace nada? Entonces, bien, otro partido lo que hace es hacerlo por afuera, no rinde cuentas, pero le llega a la gente y forma su base política. Entonces tú ves que esos mecanismos informales lo que hacen es intervenir en que esa democracia sea de los ciudadanos y no tengas caciques que son dueños de la democracia y que la limitan. Entonces el problema es cómo le quitamos a estos caciques esa democracia que nos costó 36 años de conflicto armado como mínimo. Entonces no debemos de caer en la tentación de renunciar justamente a luchar porque los partidos políticos de verdad sean representativos. Y si estos partidos no sean representativos, entonces construyamos otros, pero no renunciemos a la idea de que la lógica es hacerlo, uno, de manera formal, a través del sistema y a través de elecciones periódicas, libres y competitivas, que son la base de la democracia. Porque si no, ahí sí tendríamos cosas más parecidas a lo que es Venezuela, por ejemplo, un fantasma ahí que dice que es democracia pero no lo es. Nicaragua, por ejemplo, Daniel Ortega ya casi 8 años en el poder. ¿Cuántos más? Sí. Bueno, ¿qué pasa con estos cuestionamientos hacia el modelo democrático que se dan luego de que la población ve que no hay resultados reales en su forma de vida ni mejoras en el diario vivir? Pues eso es lo que conduce al caudillismo. Precisamente en Venezuela el rechazo a Carlos Andrés Pérez y el bipartidismo
En Venezuela históricamente se repartían el poder entre dos agrupaciones y la gente se cansó. Y entonces surgen caudillos, pero no solo ahí. ¿Y por qué? Porque la gente ve más fácil la solución mesiánica. Por eso en este país el discurso violento es tan atractivo. Muchos venden con ese discurso de violencia. Y ejemplos tenemos muchísimos. ¿Por qué? Porque construir la paz es más difícil. En cambio, manejar un discurso violento como teniendo el estandarte de la pena de muerte, lo vemos en redes sociales, es muy popular. Pero la visión también mesiánica, que una persona no va a lograr cambiar este país, pero la gente sigue pensando en el Mesías desde hace mucho. Cuando querían nuevamente Arévalo en los 60, después de las jornadas de marzo y abril, precisamente el golpe de Estado del 63, el 31 de marzo de Enrique Peralta Zurria, se da para que él no llegara. ¿Por qué? Porque la gente sigue teniendo la idea de un caudillo. Y entonces, ay, si viviera fulano de tal, ay, si tal persona quisiera porque no le gusta la política. Y mientras mantengamos esa visión mesiánica, no vamos a construir un sistema, no vamos a conseguir programas políticos ni equipos de trabajo. Si no se trata de llevar a un Superman o a un Mesías a la presidencia de la República y luego que por arte de magia todo se va a componer. Esto es una labor colectiva, es una construcción colectiva, pero reitero, si no hay una masa ciudadana crítica que presione para que se den los cambios y un Tribunal Supremo Electoral con tan pocos dientes, con una quijada muy débil, pues vamos a seguir en las mismas. Y en el 2019 nuevamente habrán llamados a la plaza, quede quien quede, porque esto no es un problema de la superficie, es un iceberg que hay que ver desde el fondo y no lo que se refleja nada más en la superficie. Bueno, vamos a la pausa, regresamos, la etiqueta SF Crisis Partidos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Crisis Partidos. Estábamos haciendo un ejercicio durante el corte hablando de estos personalismos que existe en la política nacional y perfilando nombres para 2019, y en esta oportunidad, a diferencia de 2015, suenan muy pocos. Raúl, ¿qué está pasando? ¿No quieren asomar la cabeza en este momento? ¿Lo van a hacer más tarde? ¿O es que no hay liderazgos para 2019? Yo creo que obligatoriamente lo que ha sucedido a partir del 2015 ha obligado justamente a la renovación de liderazgos. Yo esperaría que de verdad existan esos nuevos liderazgos que por lo menos pongan en entredicho esa vieja clase política. Yo creo que la pregunta aquí quizás es cómo vamos a lograr emerger sobre las mismas reglas partidos distintos y liderazgos distintos, porque el problema es que si tú tienes esas mismas reglas de juego, el producto que vas a tener es el mismo. Por muy democrático que quieras ser, te va a obligar a que la estructura partidaria que demanda un comité ejecutivo nacional centralista obligue y determine quiénes son candidatos y quiénes no. Y van a ser candidatos aquellos que puedan financiar su diputación. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo vamos a lograr que haya una clase política que se ponga de acuerdo a jugar con reglas distintas, aún teniendo las mismas, pero por lo menos de una manera legal? Entonces yo creo que ahí es la manera en que podemos renovar la clase política. Se habla mucho, digamos, entre el debate entre presidencialismo y parlamentarismo, porque el parlamentarismo pues carece de esos personalistas, es decir, tú no tienes en países con régimen parlamentario como España, Holanda, Francia, liderazgos tan marcados como ha sucedido en América Latina. Por ejemplo, el populismo es propio de regímenes presidenciales, pero sin embargo, por ejemplo, el caso de Estados Unidos no has tenido esas debilidades. Entonces lo que te dice es que hay que consolidar la democracia y hay que entender cómo funciona para que ésta sea constante. El problema es que también tenemos una clase política nueva que se está acostumbrando a la idea de que la inestabilidad es una regla, es decir, por cualquier situación se tiene que ir el presidente y no realmente permanecer en su mandato y que haya continuidad en términos de fiscalización. El problema es que aquí lo que estamos teniendo es una institucionalidad casi criminal que está acuerpando delitos que no permite que camine una nueva clase política a lo interno, y entonces estamos volviendo a reproducir y quizá, que es
lo que yo no quisiera que sucediera, tengamos en el 2019 un repliegue de estas fuerzas y que quizá tengan hasta más representación que la que tuvieron antes. Es decir, que ellos hagan mejor la tarea que nosotros, los ciudadanos, que queremos una política proba. Y sin duda están esperando los tiempos para llegar a 2019 y tal vez tener esa ventana de oportunidad y lograr tal vez mejores resultados que en las elecciones de 2015. Pero regresando a esos personalismos, hoy no los vemos tanto, José Alfredo. Lo que pasa es que el conflicto armado interno no pasó en balde. El 22 de marzo, por cierto, se cumple un aniversario reciente de la muerte de Manuel Colom Argueta en 1979. Con él murió el último líder de masas en Guatemala. Porque aquí la gente confunde los liderazgos con que hay un líder en tal colonia o barrio, un buen catedrático, un buen articulista, pero realmente los líderes de masas mueren con Manuel Colom Argueta. Y precisamente ese era el objetivo contrainsurgente, romper con todos los liderazgos y crear un vacío generacional que lo estamos sufriendo. El exilio, la muerte, la cooptación en muchos casos, prácticamente construyó lo que tenemos ahora. No es en balde. Más allá de lo militar, el conflicto armado creó una estrategia para el siglo XXI que precisamente partía de la carencia de liderazgos para que se dieran los caudillismos. Esto no es casual. Y entonces ya la gente empieza en un ambiente preelectoral porque se tiene la ilusión que el proceso eleccionario es la solución. En el 2015 funcionó. Los que estuvimos en la plaza demandábamos cambios estructurales. Sin embargo, Jimmy llega precisamente porque se defenestra a una Sandra Torres y a un Manuel Valdizón, y entonces tenemos esto que está por la coyuntura del 2015. Y en el 2019 muy posiblemente vaya a pasar lo mismo, porque se sataniza el liderazgo político, además la misma acción política, y por ello es que tenemos a caudillos que tienen 30, 40, 50 años haciendo política, porque le venden la idea a los demás que la política es sucia y no hay que meterse. Y entonces en el 2019, si no hemos cambiado las bases de este mal llamado sistema de partidos políticos, vamos a tener exactamente lo mismo. Hay que cambiar las bases de esto, hay que ampliar la masa ciudadana, hay que impulsar la formación política y la participación ciudadana, y solo así vamos a tener cuestiones diferentes, escenarios diferentes. Si no, vamos a seguir pensando en alguien que va a venir a resolver, pero sin una base, una plataforma política e ideológica plasmada en programas políticos reales, y no en promesas tan básicas de campaña, ni en cancioncitas, ni todos estos productos mercadológicos. Si seguimos pensando en personas y no en agrupaciones políticas, es muy probable que la elección de 2019, sea quien quede, igual nos decepcione, porque una persona no puede cambiar la situación de Guatemala. Yo creo que lo fundamental aquí es solicitarles un plan de gobierno. El problema es que, por ejemplo, cuando uno pensaba en la mano dura, decía, bueno, efectivamente, si esa es tu política, ¿cómo la vas a financiar? Es decir, ¿de dónde conseguir los recursos? ¿Cuáles son tus políticas? ¿Cuál es la manera de hacerlo? El problema es que no hemos logrado el cómo, es decir, ¿cómo se va a lograr? Y entonces, por lo tanto, que los partidos políticos representen eso. Yo creo que no puedes evitar que hayan personas que estén detrás de los proyectos y que representen. El problema es que sea lo único que tenga el partido, una cara bonita o una cara que no tiene que ver con la política. Es decir, cuando tú ves esos famosos outsiders que no estuvieron en el partido, pero que lo llaman para decirle, vení, sálvame la elección, y la gente cae con la tentación de decir que como este no es político, seguro no es como los que hemos conocido. Y ese es básicamente el problema. El problema es cómo el partido político afronta. Yo creo que un ejemplo interesante es, por ejemplo, el caso de la UNE. La UNE lo hemos visto sobrevivir constantemente, pero cada vez su desgaste es mayor y lo que vemos es un declive. ¿Pero por qué ocurrió ese declive? ¿Qué es lo que le sucedió como partido político? ¿Dejó de cumplir las expectativas ciudadanas o dejó de tener las redes clientelares que le permitían permanecer en el poder a raíz de sus políticas? Entonces, esas son como las dos grandes preguntas de cómo construyes. Luego ves, por ejemplo, que la gente que fue a la plaza quiso formar sus partidos, pero al día de hoy les está costando demasiado porque intentan hacer de una manera distinta su proceso de adhesión, es decir, un proceso de adhesión legítimo. La pregunta es, uno,
la alta burocratización que tiene el tribunal, dos, el costo, porque tú tienes que recorrer por lo menos la mitad del país y dentro de cada municipio por lo menos la mitad para poder formar ese partido político. ¿Cuánta plata requieres? Y luego, gente interesada en tu proyecto político, ¿cómo se lo vas a vender sin necesidad de que la propia gente también te pida, pero me vas a conseguir un chance? ¿O qué me vas a dar a cambio? Entonces, esa doble vía hay que cambiarla justamente para institucionalizar partidos políticos verdaderamente representativos y garantes de la voluntad de sus bases, es decir, que por lo menos haya mecanismos democráticos de elección a lo interno de esos comités ejecutivos o por lo menos una renovación de esas estructuras internas. Institucionalizar los partidos es una palabra que se escucha mucho en corrillos legislativos, a veces para proponer mecanismos más estrictos en la conformación de las agrupaciones. Otros piensan que esta palabra es utilizada para pues proteger a la clase política existente, pero hay que institucionalizar partidos para que puedan ser interlocutores válidos. Pero no sobre la base de una institucionalidad perversa. Cuando aquí a la gente se le asusta, ay, es que no hay que romper la institucionalidad. ¿Pero de qué institucionalidad hablamos? De una institucionalidad perversa que ya hemos comentado. Caudillismos, personalismos, financiamiento ilícito, una serie de cuestiones que el mismo sistema va generando. Claro que hay que producir institucionalidad, pero una nueva institucionalidad, una nueva ley del servicio civil, donde la gente llegue por su capacidad y no por el compadrazgo o por algún otro motivo espurio. Una serie de cambios fundamentales para que cambie este sistema realmente. Si no empezamos a sentar las bases, y hay que empezar por lo político. Yo tampoco estoy de acuerdo con que partamos de un rompimiento general, porque simplemente se desquiciaría el proceso. Pero no hay que hablar incluso de agrupaciones políticas, sino de proyectos políticos. Manuel Colom Argueta tenía un proyecto político y hasta el 2000 todas las administraciones municipales gobernaron con el planteamiento, el proyecto que él había hecho a 30 años, por sus conocimientos que había adquirido en Europa. Pero esa clase de políticos no existe ya. Ahorita lo que tenemos es el inmediatismo. Tenemos las elecciones ya en el año entrante y luego del año entrante empieza el relax, porque esta es una democracia de cada 4 años. La gente cree que vota y ya la democracia está. Y dentro de 4 años vuelvo a emocionarme con el proceso, vuelvo a criticar que no hay liderazgos, que no hay personas y termino votando por una persona que considere el menos malo. Así de mal estamos. Es una democracia de mentiritas y entonces cuidado con los cantos de sirena cuando se dice cuidado con eliminar la institucionalidad. Pero ¿de qué institucionalidad hablamos? De la perversa que estamos viviendo. Hay que generar un fortalecimiento institucional a partir de nuevas bases y entonces las cosas van a cambiar. De lo contrario, vamos a tener más de lo mismo porque los cambios son sumamente superficiales. Bueno, hemos llegado al final de esta hora de análisis, ver qué va a pasar con los partidos políticos. Algunos de ellos van a tener la vocación de cambio. Esa es una alternativa que se está pensando, incluso que algunos partidos políticos puedan tener esta ventana de oportunidad de abrir espacios a todos estos cuadros que están interesados en participar en la política. ¿Qué va a pasar hacia 2019? ¿Quiénes van a ser los presidenciables? Muchas preguntas que no tenemos la capacidad de contestarlas en este momento, no tenemos bola de cristal, pero que estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias, Ben. José Alfredo. Gracias, Ben. A ustedes, muchísimas gracias por su preferencia. Esto fue Sin Filtro. Nos vemos mañana.